pueblo dominicano. Hoy, viernes 10 de mayo del año 2002, les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional. Les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la capital, Santo Domingo, y también de la ciudad de Santiago de los Caballeros y de la ciudad de La Vega Real, y también a través de internet en hz730.com en tiempo real, y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y que se transmite de lunes a viernes en vivo de 11 a 12 meridiano y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla el doctor Payananita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra agenda nacional. Los temas de hoy son muy intensos. Iniciamos con los temas previos. La respuesta del señor presidente al discurso de Leonel Fernández, expresidente. El presidente calificó ese discurso como un disparate y al líder del PLD como un mentiroso. Pero también dijo, le dio otro calificativo al discurso, a las expresiones del expresidente Leonel Fernández, de envidioso. Bueno, hay que agregar que él también desmintió el asunto de los incrementos de los impuestos. Sobre todo que se había dicho que del 1.5 se iba a llevar al 2.5. Y del 8 al 12. Sí, que el ITEVI iba a ser al 16. Ah, del 12 al 16. Sí, entonces él denegó todo eso. Claro, hay que decir que ningún gobierno dice lo que va a hacer de ese JAES en una etapa como la que estamos de elecciones, ¿verdad? Y que además la prensa trae informaciones de que hay, en fin, candidaturas muy reñidas entre el PRD y el PLD. Hoy no nos vamos a ocupar de eso, pero sí nos vamos a ocupar de algunos aspectos de las propuestas, sobre todo de algunos síndicos, ¿no? Para que se vea hasta dónde ha sido llevado una trampa el electorado dominicano. Nosotros nos proclamamos partidarios de la previsión constitucional que tienen los colombianos, muy buena, del cual vamos a traerle más detalles, gracias a la ayuda que nos ha dado en eso el amigo Abelardo Piñeiro, que vivió muchos años en Colombia. Los colombianos hacen valer el voto en blanco, y si el voto en blanco prevalece, eso significa que el pueblo ha descalificado a todos los candidatos y quedan descalificados definitivamente, o sea, no lo pueden volver a postular. No se reciclan. No, entonces eso equivale como una especie de barrido, ¿no? Una profilaxis política. Ustedes nos están proponiendo chamuchina y nosotros no se lo aceptamos. Para afuera todo eso. Esa basura banda al zafacón. Y eso sería muy saludable para este país. Porque ahí hay cara que nosotros estamos viendo desde hace como 30 años. Saltando de un sitio para otro. Pero siempre ahí pegado de alguna postulación electoral. Lo único que se le va haciendo cada vez más difícil. Aunque la reforma de que fue objeto el sistema todavía deja el voto de arrastre. Nosotros entendemos que es que la eliminación total del voto de arrastre conlleva una serie de complejidades técnicas, complicaciones en el procesamiento de la información. Pero eso hay que abordarlo, porque para eso están las computadoras. Para que eso se convierta en nada, ese problema. Es un problema de alimentar la información y que las computadoras se encarguen del resto. Esos son problemas técnicos, porque todavía tenemos voto de arrastre. Cuando usted vota por un diputado, automáticamente está votando por el senador. Cuando tú votas por un regidor, automáticamente está votando por un síndico y viceversa. Si usted vota por el senador, arrastra a los diputados, y si vota por el síndico, arrastra a los regidores. Eso no es deseable, pero entendemos que la reforma tiene sus problemas técnicos. Desde luego, también hay que decir que cuando la actual Junta Central Electoral fue designada ahí, fueron todos sin experiencia previa.
De modo que eso ha hecho que su trabajo tenga que pasar necesariamente por el proceso de aprender los problemas y complejidades de la organización electoral y desde luego enfrentar todos los tropezones que dieron, que eran todos de naturaleza técnica y se entendía perfectamente que lo tuvieran porque ellos llegaron ahí sin saber absolutamente nada de esa materia. Entonces, ahora vamos a avanzar a otra etapa en donde probablemente veamos cambiar la Junta Central Electoral, pero no vamos a ver los cambios que hemos propuesto en una y otra ocasión, de que ese ente sea dividido entre un tribunal electoral y un órgano técnico que se encargue de la organización electoral. Y entonces todo el que esté inconforme con la forma en que ese órgano técnico interpreta la ley o las reglamentaciones, recurre al tribunal, porque ahora decimos que eso es un vicio y lo sostenemos, que cuando alguien está inconforme con una decisión de la Junta, tiene que apelar ante la misma Junta. Entonces, eso es frustratorio, porque la Junta no se va a desmentir a sí misma, aunque en ocasiones, como pasó con el asunto de la descalificación de todas las solicitudes de reconocimiento de distintos organismos políticos, pues cuando fue apelado, entonces ellos reconsideraron y reconocieron una parte y a otros pues los dejaron fuera. Pero normalmente cuando hay situaciones muy conflictivas, es muy difícil que la Junta Central Electoral se eche para atrás. ¿Por qué? Es que no se le puede pedir peras al olmo, es decir, usted no puede pedir que alguien sea juez y parte. Claro. Si un órgano tomó una decisión, venir luego y decirle no estamos conformes, díganos que usted se equivocó, es muy difícil. Entonces por eso debe haber un tribunal electoral y un órgano técnico, porque es que los problemas de organización electoral son problemas técnicos, son problemas administrativos, son problemas de planificación, de logística, son problemas cada vez más de informática. Y entonces el que no sabe nada de informática cae en una peligrosa dependencia del que está a cargo del centro de cómputo. Y eso lo vimos, aquí pasamos por esa experiencia. Jueces que no sabían absolutamente nada de informática, y entonces, como es natural, el que estaba a cargo de la informática era el dueño de lo que pasaba en la Junta. En varios procesos. Y muchas veces hasta le ponía su precio, ¿no? Es decir, hasta en pesos y centavos. Y entonces allí sucedían cosas terribles en la Junta, en el centro de cómputo. Y nosotros podemos hablar de eso porque tuvimos experiencia personal en el año 86 cuando representábamos los intereses políticos de Jacobo Masluta en aquella coyuntura. Y sabemos cómo se hizo todo lo que se hizo ahí para escamotearle el triunfo que lo tuvo a Jacobo Masluta. Entonces, de eso tenemos que hablar más adelante. El voto de arrastre también para mí, arquitecto y querido telespectador, es como actualmente se ha establecido por la Junta. Es una mediatización de lo que en realidad era el objetivo a alcanzar en cuanto a la regionalización electoral, de la demarcación electoral, los distritos electorales. E inclusive se llegó a distritar algunas demarcaciones políticas, pero no todo el país. Y lo deseable es que se hagan distritos en todo el país y en cada uno de los municipios. Pero Roger, lo que yo dije, que hay que reconocer que eso tiene una contraparte técnica. Es decir, mientras tú más perfeccionas la democracia, haces más difícil el procesamiento del voto. Indudablemente. Entonces eso tiene entonces necesariamente una carga técnica de procesamiento de la información, de organización, incluso el diseño mismo del sistema, para facilitar el procesamiento a la computadora, porque la computadora hace rápidamente cualquier cosa. Lo que está dificultando el asunto es cómo alimentar el sistema de computadora, el sistema informático, con el voto, la lectura de ese voto tan diversificado que se supondría llevar toda la subdivisión territorial a que tú te refieres a todo el país, que va a incrementar la carga de la información que se va a procesar, más la dificultad
adicional que supone fragmentar la votación si hacemos, como debe ser, valer el que se pueda votar por un regidor distinto al síndico en cada una de las demarcaciones. Sí. Pero también recordemos que el eminente psiquiatra, director de la Comisión de Reforma del Estado, ha ayudado a complejar, a hacer más compleja la cosa con este disparate que se ha hecho con la capital de la República, ¿verdad? Es decir, hay que reconocer que la Junta tiene una tarea pero sumamente complicada por delante, que supone tener todos los recursos de ayuda técnica, de planificación y de buena intención de la ciudadanía, que necesitamos que ese ente sea cada vez la expresión de idoneidad, de transparencia y de, vamos a decir, de verdad, de lo que es la información que le llega. Porque lo otro ya cuestión de la conciencia de los ciudadanos, donde tenemos que trabajar entonces nosotros, porque ya es otra cosa, y es convencer a la gente. Por eso existe este programa. Agenda Nacional no tiene otro propósito didáctico que darle conciencia a los ciudadanos de dónde está verdaderamente el peso de los problemas nacionales y de sus propios problemas particulares, que entiendan que hay una interacción, porque si la economía del país va mal, no puede estar bien la economía particular de nadie, porque eso es una situación de privilegio que es la que se está dando. Pues cuando menos de la mayoría, no puede estar bien la economía individual de la mayoría. No, definitivamente, pero de algunos sí está muy bien la de un puñito arriba, ¿verdad? Exacto. Que lo hacen precisamente a costa de que los otros estén mal, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo. Muy bien, pasamos a otro tema ahora. El escándalo de la ley del lavado aquí. Este es algo que se está batiendo y está muy bueno. El Procurador General de la República sabe quién mandó a alterar la ley del lavado. Don Virgilio Bello Rosa se abstiene, quien es el procurador, de revelar el nombre del que hizo la llamada al Senado. ¿Tú fuiste el que llamaste? No, yo no, ay Jesús. Pero suponiendo ninguno de nosotros fue. Suponiendo que nosotros, uno, o tú o yo, hubiéramos llamado, esa persona que estaba sentada ahí, ¿nos iba a hacer caso? Indudablemente que no. Entonces, ¿quién fue que le pudo mandar, estaba por encima ordenar, hacer lo que hizo? Ese es el misterio. No lo quieren decir ahora porque hasta que no pasen las elecciones, eso no se va a saber. ¿Por qué? Porque eso tendría tremendas repercusiones políticas y se está obviamente encubriendo al responsable de eso. Y es un delito y tiene que ir, no solamente eso, y además es un delito político. De primer orden. Entonces, se está encubriendo. Por eso nosotros decimos que el Procurador General de la República no está cumpliendo con su cometido. Él no debió haber encubierto eso. No lo debió haber encubierto. Y mientras tanto, sigue leyendo. 19 senadores corrigen el error, entre comillas, en la ley de lavado. La Cámara de Diputados aprobará el próximo martes el proyecto que deroga la ley 5002, que fue la que tenía los errores mecanográficos. El pobre infeliz señor cometió en la transcripción de las actas de las sesiones a la ley, a la redacción de la ley. ¿Y quién dijo que eran errores? ¿Quién dijo que eran errores mecanográficos? Bueno, eso lo dijo el presidente del Senado cuando dio la primera declaración sobre el hecho. Pero resulta que después se gagueó y dio otras. Resulta que no, que hubo quien llamó, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Porque el que dijo eso entonces quedó muy mal, ¿verdad? El subsiguiente titular dice lo siguiente, que viene a corroborar lo que estamos aquí asintiendo en el Senado. Son reincidentes en la alteración de las leyes, en el paso de la transcripción de lo que se debatió a lo que se puso en el texto, y de ahí a la Cámara de Diputados, que también comete lo suyo. Sí, es que son tal para cual. Sí. Aquí está una crónica interesante del día de ayer del periódico Diario Libre, donde en primera plana está la información, el título, ¿verdad? Acerca del Senado son reincidentes, y adentro está la información. Dice: los escándalos por errores mecanográficos y de transcripción, entre comillas, en textos de leyes enviados por el Senado a la Cámara de Diputados no son nuevos en el Congreso y por los antecedentes parecen ser tradición.
Recordemos que aquí hubo un problema con la Constitución de la República. Exacto, también. eso lo iba a Un gacetazo, señalar. ¿no? Constitucionalazo. Pero déjeme decirle una cosa. Mire, esto es una cosa curiosa. Ojalá tenerlo aquí. Porque yo tengo la legislación, sí, efectivamente. La Ley General de Reforma de la Empresa Pública. Esto, desde luego, no es una edición oficial. Pero es curioso. Entre estas dos versiones hay una diferencia de una coma Que cambia el sentido. que le cambia total. totalmente el sentido Sí. a la legislación. Entonces, desde luego yo voy a buscar la Gaceta, por eso no voy a entrar en pormenores. Yo voy a buscar en la colecturía la Gaceta con la versión que está en la Gaceta. Porque a lo mejor está distinta también. Eso es un problema, porque nosotros le damos fe pública cuando compramos una de estas cositas, pero esta dice aquí hasta la Presidencia de la República, ¿no? O sea, esta está editada por la Presidencia de la República. Está oficializada. Dice aquí Dirección General de Información y Prensa, esta versión que está aquí. Y esta otra ya es obra de una editora particular. Pero yo voy a buscar la Gaceta Oficial y le voy a traer un informe porque le cambia el sentido. Una comita, y por eso el asunto del idioma es tan importante, sobre todo en materia de legislación. Y eso lo saben muchos abogados aquí, ¿eh? Porque aquí se han hecho muchas diabluras así. Pónmele una coma aquí. Y claro, eso es un problema. No, pon la coma. Y resulta que la coma, cuando usted hace una pausa, le puede cambiar el sentido a una frase. Y eso se ha hecho aquí muchas veces. Entonces, vamos a ver. Sí, recuerden aquellas lecciones que nos daban cuando estábamos cursando los cursos de nuestro bachillerato en la materia de lengua española, que nos daban aquella frase célebre que atribuía la importancia de los signos de puntuación. Decía: Señor, muerto está, tarde llegamos. Y lo cambiaron por: Señor muerto, esta tarde llegamos. Sí. Vamos a seguir leyendo. Dice Temas aquí, internacionales. con la ley de lavado ha ocurrido en dos ocasiones. Oigan esto. En marzo de 1995 se conoció en la Cámara Alta un proyecto de modificación de la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas para tipificar como crimen el lavado de dinero. Luego de ser aprobados los cambios en segunda lectura, el texto fue alterado para dejar fuera a las remesadoras del grupo de empresas que serían objeto de sanción en caso de involucrarse en el lavado de dinero. El escándalo se hizo público cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, que inmediatamente pidió una explicación al Senado. Danilo Medina, quien para la fecha ocupaba la presidencia de la Cámara Baja, recibió una simple explicación de la Cámara Alta. Se trató de un error mecanográfico. Ahí estaba Ramón Albuquerque. Al momento de la alteración presidía el Senado Amable Aristi Castro, quien descargó de responsabilidad al cuerpo de taquígrafos, a la consultoría jurídica y a otros empleados del hemiciclo. Manuel Esquia Guerrero, en aquel entonces vocero de los diputados del PRD, denunció la existencia de antecedentes de errores en el Senado y citó el caso de un aceite lubricante de motor que fue excluido de unas exenciones que daría el Estado. Y por ahí sigue. Bueno, señores, Ellos excluyen. díganme ustedes modifican, si eso alteran. no es la conducta de delincuentes, por Sí, Dios. delincuencial, absolutamente. Pasamos ahora al ámbito de los temas internacionales. Estados Unidos al frente, el frente interno de los Estados Unidos. Bombas en el estado de Washington. Mire, Aparecen. ahora aparecieron otras bombas que son de características distintas a las de bombas de Niple que dejaron en los 6 estados Rurales aquellos. que ya habíamos dicho que inició el señor, el jovencito este que está preso ya. Pero en el estado de Washington, que es uno de los estados donde con más frecuencia se producen situaciones de protesta contra el gobierno de los Estados Unidos. Ahora han aparecido otras bombas. No tenemos el detalle a mano, pero no queríamos dejar de mencionar el asunto. Ya el lunes le traeremos más información al respecto. En el internet no apareció, sino que hay una breve mención en uno de los periódicos. Y volvemos al ámbito nacional con la crisis eléctrica. Pero antes de entrar en la crisis eléctrica, vamos a, porque nuestro guión hoy está medio cojo bueno, por razones sí. del tiempo. Fíjense este titular. Fondo Monetario Internacional elogia el desempeño económico de Dominicana. Primera plana del Listín Diario. Oigan lo que dice el Fondo Monetario.
Bueno, uno tiene que reírse para que no le suba la presión arterial a uno. Dice el Fondo Monetario que la receta aplicada por el gobierno ha sido efectiva. Sí, pero ha sido efectiva para fastidiar a los dominicanos. Es efectiva, es eficientísima. Bueno, pero eso no es lo que el país necesita. Y esto es el modelo que el gobierno encontró del gobierno anterior y lo ha seguido. ¿Por qué? Porque es la misma política que también tenía el Banco Central en el gobierno anterior y ahora tiene en este gobierno en la misma política. Es que ese es el meollo del asunto, el modelo económico y la voluntad política para defender a los dominicanos frente al apetito del gran capital transnacional que está cabalgando detrás de la globalización. Pero vamos a tener ahora unas informaciones muy interesantes. Porque mientras se está hablando de esta situación, Estados Unidos está tomando medidas para proteger a sus productores agrícolas. Y acaba de dictar... E industriales también, porque lo del acero no es otra cosa. Ah, bueno, sí, no, primero, sí, no, ya habíamos tocado el tema de la protección a su industria del acero, que dijimos que estaba perfecto y que nosotros compartimos, pero también compartimos el derecho de hacer lo propio con lo nuestro y que no nos vengan a pedir competitividad a los productores nacionales. En este caso no tenemos acero, pero lo tiene el Brasil y resulta que el acero de Brasil obviamente es más competitivo que el norteamericano, porque de lo contrario Estados Unidos no tendría que proteger su industria del acero de la competencia brasileña. Ahora, entendemos el interés nacional de Estados Unidos en defender su industria del acero, porque además es estratégica, por Dios. O de la industria del acero depende todo, incluso su defensa nacional. Imagínense ustedes que el esfuerzo de defensa nacional de Estados Unidos dependa de un acero importado, porque se daría una situación muy cómica que salió en una película, que es muy simpática, donde se crea una teórica e hipotética situación de conflicto interno en los Estados Unidos, y en un momento dado el presidente de los Estados Unidos ordena que le busquen unos repuestos para los tanques, y resulta que los repuestos ya no se fabricaban en Estados Unidos sino en el exterior, y que no se podían tener ahí porque había habido un conflicto comercial con ese país, y entonces sus tanques estaban pagados porque los repuestos estaban en otro país con el que había habido un conflicto comercial. Es que esa es la esencia de lo que se llama la seguridad nacional y estratégica de un Estado. Y por eso la energía es estratégica, porque puede paralizar un país, puede paralizar la industria de un país en situaciones de todo tipo, incluyendo de guerra. Entonces, el que no entienda eso es porque el pobre es muy tarado mental, o no quiere entender porque alguien le ha llenado el bolsillo para que no entienda. Malintencionado. Exacto. Pero entonces, además del acero, oigan esto, aprueban ley de subsidio a agricultura. El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley que garantizará subsidios masivos a los agricultores estadounidenses, la cual ha sido fuertemente cuestionada por los europeos y australianos, que afirman que la legislación viola las reglas internacionales de comercio. Pero eso es la razón por la cual hemos dicho, olvídense de ALCA y de todo aquello, para que en el 2005, el único ALCA que va a haber aquí va a ser el Alcacelser. Vamos a hacer un paréntesis para que volvamos. Con la nueva política de subsidio a su agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Dice ahora, el Senado con mayoría demócrata aprobó la denominada ley agrícola por 54 votos contra 35 luego de la aprobación la semana pasada en la Cámara de Diputados, controlada por los republicanos, con 280 votos a favor y 141 en contra. La ley debe ahora ser firmada por el presidente George W. Bush, quien ya adelantó que la aprobará, ignorando las quejas de sus socios comerciales. El proyecto de ley fija orientaciones para los próximos 10 años en el sector agrícola. ¿Qué fecha estamos? Ya, en el 2002. Al 2012 se traslada. Ajá, ok. Pero oye el ALCA. Oye algo. Prevé en particular desbloquear más de 73 mil millones de dólares hasta 2007. Hoy no di que el ALCA entre en vigor en el 2005. Ustedes ven por qué le decimos que nosotros tenemos que hacer lo que los demás hacen
y no lo que los demás nos dicen que hagamos. Tenemos que imitarlo. Lo que es igual no es ventaja, dice el pueblo dominicano, el dicho popular. Entonces dice que lo que representa un aumento del 70% de los gastos agrícolas en 6 años. Dice, francamente estoy preocupada por el coste total de esta legislación. Gasta mucho, muy rápido, con demasiado enfoque en grandes negocios agrícolas en el sur y el medio oeste, dijo la senadora republicana Olympia Snowe, aunque votó por el proyecto que consideró crucial para los agricultores en su estado de Maine. Políticamente no, crucifican. porque su estado estaba interesado en eso, y es lo que hemos explicado. El que se equivoque en eso en Estados Unidos, sencillamente los electores lo borran. Le pasan el rolo. Inmediatamente. Por su parte, el senador demócrata Joseph Biden le dio la bienvenida a la aprobación y dijo que protegerá a los productores, aumentará nuestro compromiso con la conservación y ayudará a expandir la ayuda nutricional a aquellos que más lo necesiten. Dave Frederickson, presidente de la Unión Nacional de Agricultores, recibió la medida con entusiasmo y declaró que protegerá nuestro abastecimiento de alimentos, promoviendo la administración ambiental y preservando nuestras comunidades rurales. Magnífico. Pero nosotros debemos hacer lo mismo. Y eso preserva el empleo rural, como la protección industrial le preserva a ellos el empleo industrial y así sucesivamente. Precisamente. Entonces, eso es lo que le da el nivel de vida, el estándar y nivel de vida del American Dream, que muchos van en persecución de. Sí, pero para ellos. Pero el American Dream se ha estado perdiendo. Absolutamente. También se ha estado deteriorando de manera acelerada por esa mala política. Hay un trabajo del que fue secretario de Trabajo, un artículo del secretario de Trabajo del gobierno de Clinton, Robert Rich, un chiquitico economista. Ese señor escribió un artículo que decía que el sueño americano estaba desapareciendo junto con la clase media norteamericana. Sí, y yo cuando leí ese artículo dije, bueno, pues este señor habrá puesto su renuncia en el escritorio del presidente Clinton. Porque cuando el secretario de Trabajo dice en un artículo, él como economista, que está desapareciendo la clase media norteamericana junto con el sueño norteamericano, está diciendo que están embarcados en un modelo económico que le está haciendo daño a la sociedad norteamericana. Arquitecto, pero la noticia de ayer más destacada en términos de economía no se le ha dado la relevancia que tiene, que es que el nivel de desempleo en los Estados Unidos ha llegado al más alto en los últimos 19 años. Ajá. Y entonces, ¿la política está resultando como es? Miren este otro titular. No está resultando. Países pobres piden que le abran los mercados. Ni allá ni aquí. Déjense de eso, no van a abrir ninguno mercado, ni las grandes potencias se van a poner de acuerdo uno con otro. O sea, Estados Unidos tiene un conflicto casado con la Unión Europea. Eso no se van a poner de acuerdo. Y ni uno ni otro, porque la Unión Europea tiene sus subsidios también. Absolutamente. Entonces a ninguno de los dos le conviene quitar los subsidios. Ellos están disputándose entre ellos. Pero eso es casi una cosa cosmética, porque la Unión Europea tampoco va a quitar sus subsidios a sus actividades. Entonces nosotros, el tercer mundo, a los que nos reclaman y nosotros de tontos obtemperamos, es que se nos dice que debemos quitar nuestros subsidios, que muchas veces se nos pide que quitemos algo que no tenemos. Yo no sé que hayamos tenido nunca subsidios para los productores agrícolas dominicanos. En todo caso son subsidios que se puede considerar indirectos, ¿no? Pero nunca subsidios directos como este. Ellos consideran subsidios hasta el hecho de que las tasas de interés bajas en términos relativos, que el Banco Agrícola le provee muy limitados los préstamos, dicho sea de paso, esa cartera, para la producción agrícola, para las necesidades agrícolas nacionales. Eso es un subsidio. No, y también porque tiene que estar a la misma tasa de interés de los bancos, de los bancos comerciales del país. Y también el costo del petróleo y sus derivados. Yo recuerdo que hubo un problema con Venezuela, porque se quería que Venezuela le pusiera a todos sus derivados del petróleo internamente el mismo precio que tenía Estados Unidos con lo suyo. Con lo suyo. Entonces Venezuela se estaba favoreciendo de su ventaja comparativa, es decir, son productores de petróleo, y entonces tenían un precio más reducido para su consumo interno que favorecía su industria y favorecía todas las actividades productivas venezolanas. Claro, como también ha hecho cada país con lo que le resulta ventajoso en su economía. No, vamos a poner todo, tablas rasas. Eso es lo mismo que estábamos explicando con relación al uso del dinero. Aquí, los dólares que nosotros tenemos, que genera nuestra economía, se ha dejado que el Banco Central no los administre
y que lo deje a la libertad del mercado. ¿Para qué? Bueno, para que pueda venir a esta economía por igual un automóvil de lujo. No voy a mencionar marcas porque todos ustedes saben cuáles son los automóviles de lujo que cuestan millones aquí. Millones, cientos de miles de dólares cada uno. Entonces, que vengan esos automóviles de lujo y que vengan yates y vengan helicópteros con esos dólares, pero cuesten igual los dólares para esa mercancía de lujo y las medicinas y los libros, igualito, ¿verdad? Y la comida y el petróleo que afecta a toda la economía del país. No, todo es igual. Y eso es lo que tiene fastidiado al tercer mundo. Esa política. Y de eso es que tenemos que sacudirnos. Ese es el asunto. Ahora, oigan esto otro. Proyecto de ley monetaria afecta a bancos de reserva. Eso sí es bueno. ¿Y ustedes se imaginan por qué? Señala que lo despoja de la función de agente fiscal del gobierno. Es decir, que deja de ser el Banco del Estado. En una palabra. De hecho. Entonces, por otro lado, oigan esto, dice el BNB, que es el Banco Nacional de la Vivienda, pide que se le excluya del proyecto de ley monetario y financiero y a todo el sistema de ahorro y préstamo. Este sector está constituido, además del BNB, por las 17 asociaciones de ahorro y préstamo. El reclamo de Manuel Toncoso Cuesta, gerente general del BNB, sustentado en que de aprobarse el proyecto de ley tal como ha sido elaborado, suprimirá las funciones regulatorias y supervisoras que esa institución ejerce sobre las asociaciones. O sea, es una desarticulación de todo. Además dice aquí el administrador del Banco de Reserva que parte de la propuesta del Banco Central que prohíbe operar AFPS viola la Ley de Seguridad Social. A que la asociación de bancos que ha estado protestando, de bancos comerciales, que ha estado señalando y objetando articulados y aspectos determinados, muy específicos y determinados de ese proyecto que se está discutiendo, no objetó esa parte con respecto al Banco de Reserva. ¿A que no? Y mira que el Banco de Reserva es parte de esa asociación también, así como lo es el BNB, porque a mí me consta, la Corporación de Fomento Industrial también lo era y va a desaparecer por las mismas razones, como va a desaparecer el Banco Agrícola. Esto es un plan, es poner en la banca comercial la administración y el manejo de todos los recursos generados por la economía. Pero no es que uno tenga una función para llenar un determinado aspecto social, como son las cuestiones mutualistas, el sector mutualista de la banca que están parados por el Banco Nacional de la Vivienda, sino que todo se va. Pero quitarle al Banco de Reserva la función de ser el Banco del Estado y el préstamo para el da inmediatamente la tónica del asunto. Es decir, las recaudaciones que el Estado tiene, en lugar de ir al Banco de Reserva, con el cual el Estado tiene compromisos que le obligaron a entregar los peajes incluso de determinadas vías. Entonces, y decíamos, ese es un disparate, no se puede convertir al Banco de Reservas en un organismo recaudador de peajes. Lo que tiene que hacer el Estado dominicano es que, como le debe un dinero al Banco de Reservas, autorizar al Contralor General de la República, a la Tesorera General de la Nación, a que los ingresos provenientes de los peajes les sean entregados íntegros al Banco de Reserva hasta que se amortice la deuda. Eso es lo que tenía que hacer, no poner al Banco de Reserva a poner empleados suyos ahí en los peajes a estar cobrando. Esos son sencillamente disparates. Pero ahora resulta que el Banco de Reserva, que es el depositario de todos los fondos, todos los ingresos del Estado, también va a perder esa función del agente fiscal del gobierno. Hombre, esto es desmantelar al Estado dominicano, para que el próximo paso sea la eliminación del Banco de Reserva, la eliminación del Banco Central, y definitivamente nosotros vamos a dejar de ser una república soberana e independiente, porque si no controlamos nuestra economía, no controlamos la base política de la nación. Perdemos la soberanía económica de la nación y perdemos la soberanía política de la nación. Pasaremos a hacer cualquier cosa. Pero yo le quiero decir una cosa a los que están impulsando esto. Y si esto viene, que es un diseño que viene de los Estados Unidos. Del FMI, es una recomendación directa del FMI, pero mandado por un sector, la plutocracia norteamericana. Le quiero decir una cosa.
Ustedes saben lo peor que le puede pasar a los Estados Unidos en Norteamérica siguiendo estas recomendaciones, este recetario de Fondo Monetarista que nos trae como purgante las misiones del Fondo Monetario Internacional y las presiones que se hacen de la propia plutocracia a través de sus mecanismos de presión internacional. Bueno, que un día todas las naciones, por lo menos del hemisferio americano, decidan convertirse en estados de la Unión. Es decir, bueno, pues está bien. Una nación total. Vamos a ser estado de la Unión. Y ahí se rompió la tasa. ¿Por qué? Porque entonces ahora vamos a tener todos el privilegio que tienen los ciudadanos norteamericanos. Y vamos a tener todos los subsidios. Y vamos a tener cubiertos nuestros pobres con la seguridad social. Y vamos a tener todo lo que ahora tiene como privilegio la sociedad norteamericana. ¿Verdad? Esa parte no va a ser Sí, porque si vamos a adoptar el dólar norteamericano, si ya no vamos a tener bancos centrales, ya no vamos a tener soberanía económica, y vamos a tener que privilegiar las inversiones norteamericanas en nuestros territorios. Y lo que va a imponerse aquí, como estábamos comentando ayer, que el señor Carl Huber, ahora lo está negando en el periódico hoy, estaba amenazando, dice, no, yo puse eso en manos de un abogado. Ahora resulta que fueron los abogados de Carl Huber los que amenazaron a la familia de Alessandro con quitarle la visa. Y los abogados no quitan visa. Nosotros le estábamos reclamando una exposición a la Embajada de Estados Unidos o al Consulado General de los Estados Unidos, le diga al pueblo dominicano si es posible que ningún representante de unos intereses norteamericanos, que dicho sea de paso, están expoliando al pueblo dominicano, violando las disposiciones internas que lo acaba de admitir hoy la Superintendencia de Electricidad, que eso que hizo la EDE con la familia de Alessandro violó la ley de electricidad. Vamos a ver que nos expliquen entonces, tanto la embajada o el consulado, si algunos intereses norteamericanos le pueden reclamar a su gobierno quitarle la visa a un dominicano o a un latinoamericano porque haya un conflicto con una empresa norteamericana o de capital norteamericano. Bueno, parece que sí. Bueno, si vamos por ese camino, yo les digo que en última instancia lo que hay al final de ese corredor o de ese túnel, de ese recorrido, va a ser desastroso para los Estados Unidos. Porque si vamos a regirnos todos por las mismas reglas, y si todos los gobiernos y todos los estados se proclaman estados de la Unión, entonces se acabó el privilegio. Pero no es verdad que el pastel va a alcanzar. Como no han permitido que nuestras economías se desarrollen, vamos a pasar a ser una economía subsidiaria de la economía y de los ingresos del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero ahora mismo el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit de 6 trillones de dólares que no han podido subvenir. ¿Y qué va a pasar cuando tengan que enfrentar la miseria de todos los países latinoamericanos? ¿Quiere que se lo diga? ¿No? Se lo voy a decir en inglés y se lo voy a traducir al español. They don't care. No les importa. No les importa que quiebre su economía. De aquí allá se haya muerto 1.000 millones de gente. Eso no es lo que yo he planteado. Sí, yo creo que para llegar ahí se va a llegar a través de un periplo de vicisitudes. No. Yo lo que he planteado, ¿qué va a pasar? Bueno. Va a pasar eso. No, lo que va a pasar es que quiebra definitivamente la economía de Estados Unidos. Eso sí les importa. Eso les importa, pero ellos no creen que van a llegar a quebrar su economía. Bueno, es que ya van a poner a quebrar todas las otras. Roger, ya está quebrada. Sí, de hecho. Cuando el gobierno de los Estados Unidos ha estado a punto de ser, el gobierno ha suspendido por meses departamentos enteros de la administración de Estados Unidos porque no ha tenido con qué pagarle. Suspensión de pago, igual que la Argentina. Porque si emite un cheque, oigan bien, a donde ha llegado la situación del gobierno de Estados Unidos, que al agotarse su presupuesto y cuando el Congreso le ha pagado el límite de endeudamiento, si emiten un cheque firmado por el tesorero de los Estados Unidos, les rebota el cheque por falta de fondos. Y han tenido que mandar para su casa a empleados del gobierno de los Estados Unidos durante un periodo de tiempo hasta que se ha logrado subvenir o resolver, aunque sea con paliativos, la crisis. ¿Ustedes saben cómo se ha resuelto? Con más endeudamiento. Por eso es que esa deuda no baja. Entonces, Estados Unidos tiene un señor problema
pero no quiere que las economías de nuestros países se desarrollen. Lo que están mandándonos son mecanismos de expoliación para sangrarnos, No de como desarrollo. ¿verdad? Y como Placerdome y todas esas empresas que lo que vienen es a llevarse. Y como esa expoliación que hacen las empresas petroleras del petróleo internacional, donde hay distribuidoras de petróleo norteamericanas y hay europeas. Ahí está también la Shell y está el capital holandés y británico metido ahí. Bueno, pero es que ese es el problema. Nosotros tenemos que desarrollar las potencialidades de la economía del tercer mundo. Y la guerra contra el hambre no va a tener absolutamente ningún resultado hasta que cada país no haga valer la autosuficiencia alimentaria, hasta que sea posible que cada país produzca lo que se come, porque esa es la peor de las dependencias. para empezar. Cuando un país tiene que depender de otro país para poder comer, porque puede tener toda la riqueza del mundo, puede ser dueño de oro, pero si no tiene comida, va a tener que comprar a precio de oro la comida para poder sobrevivir. Entonces, eso es la clave de todo esto. Y yo creo que si perdemos eso de vista y no vamos por buen camino, porque ahora ya cada día dialogamos menos, ¿no? Entre los que tienen mucho poder y los que tenemos poco. No, nos imponen sin diálogo. Un déficit millonario se traga las finanzas de la Corporación Dominicana de Electricidad, entrando en la crisis eléctrica en el ámbito de esa situación. Y la superintendencia de la misma electricidad varía actitud ante peaje. Bueno, porque tenía una actitud tibia y ahora resulta que la superintendencia está dispuesta a marcharle al peaje. Y dice que es una aberración que, dice aquí, Que carguen. la superintendencia de electricidad ha variado en cuanto al manejo equilibrado a la hora de adoptar una decisión sobre la resolución 1501 que establece el peaje a los consumidores no regulados que decidan comprar directamente a la generadora. Esto se ha expresado en los últimos días con la versión difundida de que la superintendencia tiene escrito el borrador para derogar la resolución 15. El propio presidente del Consejo de Dirección de ese organismo, Julio Cruz Frías, había manifestado que a la hora de decidir sobre la medida adoptaría una posición equilibrada en la que ni se perjudique a los consumidores ni tampoco a la distribuidora. Sin embargo, la actitud asumida por la superintendencia parece una retaliación porque entiende, según publicó el periódico Hoy, que las distribuidoras le están atacando a través de terceros. Por eso es que apareció la gente de las distribuidoras, sobre todo desde diciendo, no, nosotros no estamos atacando a la superintendencia. Pero la verdad es que hay una, mire lo que dice aquí, empresa que instaló medidor testigo detecta sobrefacturación de energía. Ya este no es el primer caso. O sea, todo el que ha podido poner un segundo contador para verificar el otro, está poniendo en evidencia que los contadores que nos han instalado nos están engañando, por Dios. Y eso corrobora lo que ha salido sobre España y la Unión Fenosa y los contadores que instaló allá, que han estado estafando a todos los usuarios en España, pero están estafando a los usuarios dominicanos y es responsabilidad de las autoridades del gobierno que no han actuado, comenzando por la Procuraduría General de la República, el no haber actuado frente a esos contadores que instaló ilegalmente Unión Fenosa en todo el territorio que le corresponde, a pesar de haber nosotros denunciado el asunto a tiempo frente al Procurador General de la República. Se nos acabó el tiempo por este día y por esta semana. Lo volveremos la semana entrante, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payananita Y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.